Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quería dar una observación respecto a la decisión de la actual dirigencia de Racing de avanzar en las obras sobre el predio de Seiza. Así que quería compartir el siguiente estudio científico. eh, bueno, como ustedes pueden ver, este es un estudio de Climate Central. Este estudio fue citado por Infobae, entre otros medios de comunicación, respecto de los peligros del cambio climático en el mediano plazo y en el largo plazo, y en algunos casos en el corto plazo también, respecto eh, del avance del nivel del mar o del avance del mar sobre muchos lugares, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, las personas que han construido el estadio Presidente Perón no tienen la culpa de haber elegido un lugar que dentro de unos años podría quedarse bajo el agua. Ellos no tienen la culpa porque, digamos, en la década del 50 no había los estudios científicos respecto del cambio climático que existen ahora. Acá ven en el estudio que se compara si la temperatura global aumenta 1 grado, ¿no? O si la temperatura global aumenta 3 grados, o 3,8, mejor dicho, ¿no? Que sería el peor de los escenarios, ¿no? Por supuesto que un estudio científico puede suceder o no, una proyección científica puede suceder o no, pero nunca desestimarse. ¿Qué es lo que estarían haciendo los actuales dirigentes de Racing? ¿Por qué digo esto? No por el cilindro, porque el cilindro no tienen ninguna responsabilidad, y aparte a las personas que construyeron en la década del 50 el cilindro en Avellaneda no tenían esta información, ¿no? Pero si uno pone acá, eh, a ver, buscamos lugares, centro, a ver, Racing, centro alto. Si uno busca en el buscador que tiene esta página de Climate Central, el centro de alto rendimiento de Racing en Ezeiza, podemos ver que en el mediano largo plazo, dicho centro se va a quedar bajo el agua, o mejor dicho, se podría quedar bajo el agua, ¿no? También por acá está el predio de la AFA, al lado, ¿no? Eh, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Acá me corro, porque estoy acá, listo. Acá está el centro de alto rendimiento de Seiza, de Racing. Acá está el predio de Seiza de la AFA, ¿no? Pero, primer punto, ¿fue una buena decisión de Víctor Blanco haber comprado o adquirido, digamos, terrenos que dentro de unos años podrían quedarse bajo el agua? Porque hoy estamos en el 2025 y el 2050 es dentro de 25 años. Y 25 años se pasan así, así se pasa, ¿no? Si en 2050 la temperatura global aumenta 3 grados, se está tratando de evitar de que aumente menos y no se está consiguiendo. Eh, Digo, ¿no? No soy un especialista científico, no soy un periodista deportivo, soy un humilde ciudadano, socio e hincha de este club que observa que este estudio científico que publicó en su momento Infobae, que se hizo eco de esta organización. Entonces, ¿pensó en el mediano y el largo plazo Blanco al adquirir este terreno? ¿O simplemente adquirió este terreno o adquirieron este terreno y empezaron con las obras en el predio de Seiza solamente para mostrar que estaban haciendo algo de obras? Quizá tuvo la mejor intención Blanco en hacerse de este predio.
y en construir o en empezar a construir en él. Pero con buenas intenciones no alcanza. Supongo que las tuvo, ¿no? Y si Milito sabe esto, porque ya lo publiqué en Twitter, arrobando al club, arrobando a Milito y siguen con las obras. Mi pregunta es, ¿son estúpidos? ¿Son ignorantes? ¿O simplemente quieren mostrar? Ser ignorante quiere decir ignorar, no tiene nada de malo. Digo, eh, ¿ignoran esto? ¿O simplemente el deseo de mostrar por mostrar una obra, porque queremos mostrar una obra? Digo, nadie se acuerda de un presidente por la obra que hizo. O alguien se acuerda porque hiciste tal obra de un presidente en un club, digo, puedo estar equivocado, ¿no? Pero digo, querer hacer una obra sabiendo que dentro de unos años esa obra puede quedar bajo el agua o podría quedar bajo el agua, ¿no sería mejor elegir un terreno que no tenga esos peligros? Digo, porque esto te puede quedar bajo el agua dentro de unos años. Entonces, fue un error de Blanco haber elegido este lugar y es un error de Milito, aún sabiendo todo esto, o, digamos, quizá él no maneja sus redes sociales, digamos, eh, quizá no le informan, pero debería saber esto, porque si uno roba a la cuenta del presidente del club, o a la cuenta del club, y saben este estudio de Climate Central de los Estados Unidos, y pasan por alto el estudio, y siguen adelante con las obras, bueno, van a ser miles de dólares que se van a gastar en obras que probablemente dentro de unos años queden bajo el agua. Quizá no dentro de 10 años, pero sí quizá dentro de 25, 30. Quizá el estudio científico no acierta. Un estudio científico puede acertar o desacertar. Pero si están estos peligros en base a estudios científicos, ¿por qué elegir construir ahí? No tiene sentido. ¿No te parece que hay muchos lugares para poder construir que no tienen esos peligros? Miren, miren lo grande que es. Digo, incluso hay otros lugares de la provincia de Buenos Aires que no tienen esos peligros, este, digamos, incluso en el mismo Ezeiza, digamos, ¿no? Hay partes de Ezeiza que no tienen esos peligros de quedar bajo el agua, digamos, ¿no? Este, hay muchos lugares que no van a quedar bajo el agua para poder elegir, para poder entrenar, pero eligieron justo un lugar que va a quedar, acá está, Racing Club Centro de Alto Rendimiento Ezeiza. Va a quedar bajo el agua. Lo que debería hacer la dirigencia de Racing, sea Milito Blanco o quien sea, según mi mirada, es, digamos, si estos peligros existen y quizá dentro de unos años te tengas, Dios quiera que no pase, pero supongamos que el peor escenario sucede, que la temperatura global aumenta más de 3 grados y el cilindro te queda bajo el agua y Ezeiza te queda bajo el agua y la dirigencia o los dirigentes o los hinchas dicen vamos a reformar el cilindro y gastar, no sé, 20 palos, 30 palos, 40 palos, no sé cuánto, en reformar el cilindro. ¿Eso te sirve dentro de 30 años? Y quizá no, quizá no te sirva dentro de 30 años. Te va a servir, dicho, yo he hablado con un muchacho que trabaja ahí en el club, que le digo los peligros de que quede bajo el agua el predio de Seiza y sigue insistiendo con el predio de Seiza. Y bueno, bueno, eh,
O el otro día quisieron comprar un colegio en Avellaneda. Bueno, el colegio también te va a quedar bajo el agua. Lamento decirte, ¿no? Porque vas a comprar un colegio que después te va a quedar bajo el agua. Entonces, ¿tiene sentido eso? Creo que es de la LIN encima, ¿no? Fíjense, ¿no? El presidente, el nefasto presidente Lalín, ¿no? Es decir, hizo una presidencia horrible y lo premian comprándolo en un colegio. No sé cuál es el sentido que. Bueno. Entonces, lo que deberías hacer es hacer un fondo de contingencias y quizá de posibles traslados en el largo plazo. Porque si este escenario se cumple, supongamos que todo esto queda bajo el agua, te va a quedar bajo el agua el predio de Seiza, te va a quedar bajo el agua, eh, digamos, el cilindro, y deberías trasladar no, hacer un nuevo estadio en un lugar que no se inunde y un nuevo predio en un lugar que no se inunde. Entonces ¿tiene sentido reformar el cilindro? No. ¿Tiene sentido hacer un predio en Ezeiza? No. Lo que deberías hacer con el cilindro es, en el mientras tanto, es darle el mantenimiento para que siga funcionando. Es decir, pintar lo que haya que pintar, es decir, maquillaje, llamémosle, ¿no? Extender su vida útil. Si este escenario no se cumplió, bueno, en el fondo de contingencias que vos hiciste, te quedó un dinero considerable que lo gastarás en jugadores. Pero si este escenario se cumple, lo vas a tener que usar ese fondo de contingencias. Entonces, hacer un fondo de contingencias de ahorro, por lo menos de 3 4 millones de dólares al año o más, te puede permitir el día de mañana, si sucede este escenario catastrófico, que ojalá no suceda, porque a mí me encanta el cilindro, ¿no? Y me encantaría tener un predio en Ezeiza, pero considerando esto, construir ahí es un error, ¿no? ¿Qué sentido tiene construir un predio en Ezeiza si dentro de 25 años o 30 años te puede quedar bajo el agua y gastar miles de dólares? ¿Qué sentido tiene reformar el cilindro de Avellaneda si dentro de unos años te podría quedar bajo el agua? Lo pongo en potencial porque son estudios científicos que pueden acertar o no. Lo que debería hacer la dirigencia es hacer un fondo de contingencias, insisto, y ahorrar 3 4 5 millones de dólares al año de ahorro. De ahorro no quietito, lo ahorrás, plazos fijos, no sé, obligaciones negociables, no sé, pero ahorrás, no sé, eh, instrumentos financieros que sean, digamos, no tan volátiles, pero lo ahorrás y lo vas juntando año a año, digamos, ¿no? Y si pasa este escenario, por lo menos tenés un buen colchón de dinero por si necesitas hacer un estadio en otro lugar o por si necesitas, no sé, hacer un predio en otro lugar. Y si el escenario catastrófico no sucedió, bueno, toda esa torta de guita te queda para comprar jugadores, para hacer lo que vos quieras, ¿no? Pero es mejor prevenir que curar. Si esto puede suceder con un aumento de la temperatura global, bueno, deberías considerar hacer un fondo de contingencias, no hacer un predio en Ezeiza. Porque si vos sabés esto e insistís con hacer un predio en Ezeiza, ¿sabes qué quiere decir? Que estás pensando en el corto plazo. Que estás pensando en el corto plazo. Porque Blanco tiene todo su derecho a haberse equivocado y el no considerar este estudio científico. Ahora, Milito, vos sabés esto. Y si no lo sabés es porque te informaron mal. Y si vos insistís en construir ahí, quiere decir que querés hacer una obrita para decir yo hice algo, ¿no? Este, no tengo dudas de que Milito quiere mucho a Racing Club de Avellaneda. No tengo ninguna duda de eso. Ahora, no puedes ignorar esto. No puedes ignorar esto. No puedes ignorar que ese predio que vos querés hacer
que se equivocó Blanco en elegir el lugar y que vos te estás equivocando en construir en ese lugar equivocado o en seguir construyendo en ese lugar equivocado por estos peligros y gastar miles de dólares en, bueno, hacer este predio o no sé a quién se le ocurrirá reformar el cilindro, ¿no? Eh, Así que bueno, porque el otro día lo escuché a Grobo Copatel, creo que es tesorero, pero tesorero, no recuerdo bien el cargo que tiene de la comisión directiva. El tipo decía, no, hay que pensar de 6 a 30 años. Y no la estás viendo, Grobo. Con todo respeto, no la estás viendo, ¿no? No la estás viendo. Porque dentro de 30, 40 años, y capaz que te quedó bajo el agua. ¿Se entiende? No la estás viendo. Con todo respeto, digo, qué sé yo, perdón si soy vehemente, si utilizo palabras dolorosas, pero a veces me dan ganas de hacer como Homero a Flanders, cuando Homero lo agarra a Flanders y le dice, despierta Flanders, despierta, y lo muela a cachetazos. Bueno, no estoy diciendo que vaya a cachetear a nadie, estoy diciendo que a veces en mi vehemencia, es decir, muchachos, despierten, hay un precipicio ahí. Y si hay un precipicio, te voy a avisar que hay un precipicio. No te equivoques, no seas boludo. Pero bueno, nada más. Simplemente es eso. Porque yo veo que están todos, viste, con Infinia, viste, ¿no? Que el predio, el predio, el predio, el predio. Bueno, no está mal recordar esto, ¿está? De que el lugar te puede quedar bajo el agua. Puede o no, pero puede. Según este estudio científico, podría quedar bajo el agua dentro de unos años. Podría. Ojalá no se cumpla, pero bueno, es un estudio científico. En todo caso, yo soy el mensajero del estudio científico, no el autor. ¿Se entiende? Pero bueno, nada más. Simplemente es eso. Les dejo un saludo y bueno, nada más. Chau, chau.